José. Ps, Hey, Juan, hey, ps. Ah, vale, hola. Que no me oías. Que digo que a Errejón se le complica la existencia. ¿qué ha pasado? Pues que le han puesto otra denuncia ¿Eh? y he tenido acceso. O sea, tengo la denuncia en mi poder. Tía, periodismo salvaje, ¿eh? Periodismo salvaje, uno tiene sus contactos. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. No vamos a, por supuesto, a exponer la identidad de nadie, ni vamos a ir al texto, a lo que se denuncia. A título meramente informativo, esto hoy es miércoles, ayer en Código 10 salió, bueno, montaron un programa entero con esta movida, contaron cosas de la denuncia, pero como yo la tengo aquí, vamos a contar lo que hay, ¿vale? Lo que se denuncia. La denuncia la interpone el mismo abogado de Elisa Mouliá, Ujú. ¿vale? Ángel Alfredo Arrién Péredes, El abogado de Batman, que es este que tiene el cuadro de Batman y Joker en su despacho. claro. El abogado de las causas difíciles, ¿eh? Porque Yo no me fío de la gente que no tiene un cuadro muy grande de él mismo en su trabajo, en su entorno. No me fío. no, no. Y si es ecuestre, te tienes que fiar más. Hombre, Después de lo de la chica aquella de la denuncia de Nacho Cano que cantaba, y después de las que le montaba Elisa Mouliá a la salida de los juzgados con los periodistas, yo creo que don Ángel Alfredo Arrién merece cambiarse el cuadro de Batman y Joker por uno que salga él montado a caballo, porque es que directamente este hombre un día me gustaría entrevistarlo, ¿eh? Lo que pasa es no podrá, pero, o sea, yo quiero preguntarle cómo es ser él, cómo es tener ese curro. La denuncia primero solicita medidas de protección, porque la persona que interpone esta denuncia es también actriz, es una actriz, dice la denuncia, de que tiene mucha exposición mediática y quiere protegerse de que se sepa quién es. Entonces, ujú. pide primero de todo una medida de protección para que no se sepa. Quieren que sea de testigo protegido, ¿vale? Como lo de Julio Iglesias, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que por cierto, Elisa Mouliaga pidiendo así desaforada que más mujeres se sumaran, que no la dejaran sola, que yo creo que esto es una reacción a esa petición, dijo, que hagan como Julio Iglesias, como la de Julio Iglesias y tal. Salió la noticia de que Julio Iglesias quería demandar a Yolanda Díaz. Sí, sí, sí. Bueno, todo ese caso paralelo ya lo contaremos. Bueno, la denuncia empieza contando el contexto relacional previo, que es decir, de que se conocen estos dos, ¿no? Dice que en el año 21 la denunciante empezó a tener contacto con Errejón a través de Instagram, ¿vale? Ujú. Lo mismo que pasó con Mouliá, ¿te acuerdas? Que se hablaban por Instagram hasta que Mouliá fue a la presentación del libro de Rejón y fueron los hechos estos de la denuncia. Comenzó una comunicación frecuente y continuada por mensajitos. Después de semanas de conversación, el denunciado propuso de manera expresa trasladar las conversaciones mantenidas hasta ese momento en la aplicación Telegram, a la aplicación Telegram. Ujú. Tú ves aquí como cierto modus operandi, ¿no? Patrón, ¿no? Patrón, sí, o sea que Errejón no quería dejar rastro de sus ligoteos para que no le pasara esto, manifestando que en dicha plataforma los mensajes se destruían automáticamente. Es exactamente lo que pasaba con Mouliá, ¿te acuerdas? Ujú. Lo que evidencia una clara intención de conservación de las comunicaciones, a lo que la denunciante accedió. O sea, ¿qué tenemos que leer aquí? Que están tonteando por Instagram, ¿vale? Sí. No nos dice si comenzó a tener contacto con el denunciado por iniciativa del denunciado o por iniciativa de la denunciante. De manera que yo entiendo que, siendo esto la denuncia, debió ser por iniciativa de la denunciante, pero no lo sé. Vale. O sea, me parece que si fuera por que él la abordó por Instagram, esto estaría expresado en la denuncia, porque contribuiría, pues, a culpabilizarlo, ¿no? O sea, que como no lo explican, yo
No lo sé, pero tengo la impresión de que sería al revés. Bueno, durante el periodo previo al primer encuentro personal, el denunciado mantuvo un contacto intenso con la denunciante mediante mensajes directos. Aquí, como siempre, como falta la otra parte, habría que ver si eso de que el denunciado mantuvo un contacto intenso con la denunciante era recíproco, porque expresado así parece que no, ¿no? Ujú. Digo, es que estas cosas hay que cogerlas todas con pinzas, porque yo estoy viendo, claro, una vez que tú lees la denuncia, yo ya la he leído entera, dices, hostia, hostia, pero claro, en las denuncias hay que ir entre líneas, porque hay que esperar a que se expresa desde la otra parte. Esto se vio muy bien con la diferencia entre los hechos narrados por la denuncia de Elisa Mouliá Sí. y lo que pasó en el juicio, en el interrogatorio con el carretero. Ujú. Ahí de pronto decíamos, bueno, claro, es que aquí Rejón lo cuenta de otra manera, ¿no? En septiembre del 21 ya quedaron por primera vez, ¿vale? El encuentro tuvo lugar en casa del denunciado, Casa de Íñigo. donde conversaron y consumieron bebidas. Durante dicho encuentro se produjo un acercamiento de carácter íntimo, consistiendo exclusivamente en besos, sin que existiera penetración ni otro tipo de relación sexual. A partir de ese momento comenzaron a mantener encuentros esporádicos y comunicación frecuente. ¿Estaban de rollo? Sí. ¿Se entiende, no? Pues un contacto en Instagram, Telegram, una cita y oye, pues venga, En su casa, besitos y luego se van viendo. Pues eso es estar de rollo. Hasta donde yo sé, eso se llama estar de rollo. hay flow. Sin embargo, desde el inicio de la relación, el denunciado comenzó a manifestar conductas de carácter controlador y celoso, interesándose de forma insistente por las amistades, salidas y relaciones sociales de la denunciante, generando situaciones de tensión y reproche. De nuevo, por aquí, aunque esto sabemos muy bien cómo va, ¿no? Cómo va a ser Ujú. utilizado, todavía tenemos que escuchar a la otra parte. Claro. A ver si esa tensión y reproche era como se cuenta, a ver si era recíproca, en fin. Ujú. Yo ya te digo, siempre con una denuncia, aunque los hechos de esta denuncia recuerdan tanto a los de Mouliá, Sí, tenemos que tener en cuenta también que es el mismo abogado. claro. O sea, que hay también una estrategia de ataque, ¿eh? O sea, digo para que vayamos despacito. Sí, sí, la historia suena bastante parecido a lo que ya hemos conocido. Con posterioridad, la denunciante tuvo conocimiento de que el denunciado mantenía simultáneamente una relación sentimental estable con otra mujer, circunstancia que había ocultado deliberadamente. Al ser confrontado, por eso decía yo antes que lo de la relación así controladora, celosa, tal, habría que ver. Ujú. Al ser confrontado, ¿qué querrá decir confrontado? Minimizó dicha situación y manifestó que la relación estaba prácticamente finalizada, asegurando que la rompía en breve, logrando así mantener el vínculo con la denunciante. O sea, que la denunciante le dijo, o sea, también tenía sus celos, o sea, que yo me parece que era una relación, ¿no? Sí, claro. En una ocasión posterior coincidieron de manera fortuita en un establecimiento público, donde la denunciante comprobó que el denunciado se encontraba acompañado de su pareja sentimental, evidenciando la persistencia del engaño. Todo esto son intimidades que me da hasta pudor leer. Sí, es un poco... Ni. El señor Errejón en todo momento controlaba lo que hacía mi representada, en concreto, le pedía su ubicación en tiempo real, le controlaba su forma de vestir e incluso cómo llevaba las uñas pintadas. Bueno, aquí están dando una descripción de Rejón que es totalmente contraria a lo que se supone que Rejón pensaba Ujú. de cómo tienen que ser los hombres con las mujeres y no sé qué. Por eso digo, puede ser verdad, puede ser un desdoblamiento enfermizo de la personalidad, o puede que haya que escuchar también la versión de la otra parte. Hechos ocurridos el 16 de octubre del 21. Este es el objeto de la denuncia. Nos han contado que Errejón y esta mujer pues están de rollo, Ujú. que él tiene varias relaciones en paralelo y que, bueno, que nos han dicho que él es celoso y controlador y tal, pero nos han deslizado que también ella, pues lo quiere para sí, porque lo confronta, él le empieza a poner, no, que lo voy a dejar, que eso ya se ha acabado.
O sea, lo que nos están contando es dos personas que tienen una relación afectivo-sexual, vamos a decir. Si te das cuenta, solo han mencionado en esta parte de la denuncia que se dieron unos besos. Ujú. A mí se me hace raro pensar que ya que se veían, ya que tenían ese tipo de conversaciones de la voy a dejar, no follasen. Se me hace raro pensarlo, pero no se ha mencionado. Tú te das cuenta de que no se ha mencionado el sexo, ¿verdad? Sí, sí. Hemos llegado a una relación íntima sin penetración y Claro, nos han mencionado lo que pasó el primer día, donde no hubo penetración, y se han saltado en una elipsis en la que de pronto están hablando de tener una relación, tener otra relación, reprocharse cosas. reprocharse cosas, pero parece que no han follado, según el texto de la denuncia. Ujú. ¿Yo por qué digo esto? Yo digo esto porque las denuncias hay que saber leerlas. En los programas de televisión van a las partes que vamos a contar ahora, ¿sabes? Van a las partes de lo que se describe como una agresión sexual, pero fíjate qué curiosa elipsis estamos descubriendo, ¿no? Bueno, pensando que la realidad es tal cual se cuenta en esta denuncia, ellos tuvieron un primer encuentro en casa en el que no hubo sexo, solo besitos, Ujú. y después, sin que hubiera sexo, empezaron a reprocharse cosas como si fueran una pareja. Ok. Bueno, pues eso es lo que pone aquí. El 16 de octubre, la denunciante se encontraba asistiendo a una boda en un lugar, ¿vale? Cuando el denunciado le propuso acudir a una fiesta que se estaba celebrando en Móstoles. Y él fue quien solicitó y abonó un taxi para que la denunciante se desplazara hasta dicho lugar. Muy caballeros. Estás en una boda tomando por culo, pues yo estoy en Móstoles, un fiestón, te pago el taxi. O sea, a mí esto me hace pensar que a lo mejor tenían una relación, pero no sé. Bueno, y ahí se ve una parte de caballero, de rejón. Oye, mira, ¿sabes? A lo mejor no te apetece ir a Móstoles, pero te pago el taxi. Ambos habían consumido alcohol y se encontraban bajo sus efectos. En el transcurso de la fiesta accedieron conjuntamente al baño del local, Ujú. donde el denunciado insistió en que la denunciante le practicara una felación. Ujú. En un contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína, primera vez que se menciona por fin. La palabra cocaína no salió en todo lo de Mouliá, ¿eh? No, mira, De pronto, cocaína. Claro, se fueron al baño a meterse rayas, entiendo. estrella invitada, cocaína. Cocaína. Sustancia que ambos inhalaron, ¿ves? Fueron al baño a meterse farlopa. La denunciante accedió a la felación de manera renuente. Que la Claro, es que esto me parece importantísima la elipsis en la que se han dado unos besos hace unos meses o no sé qué en su casa Ujú. y ahora hay una felación en un baño. En Móstoles. Pero en medio ha habido unas conversaciones de la voy a dejar, tal. ¿Cómo llevan las uñas? Que la actitud del denunciado caracterizada por comportamientos que podían interpretarse como controladores, celosos o posesivos llevó a la compareciente a entender que se trataba de un rol sexual. Bueno, es una interpretación válida, de entre las posibles. Después de ese encuentro sexual en el baño del establecimiento, decidieron abandonar el lugar. Ujú. Tercera persona del plural. Decidieron, los dos, decidieron, ellos, Ellos decidieron. abandonar el lugar y desplazarse al domicilio del denunciado en el vehículo de un amigo de este. ¿Vale? Siempre hay que tener un amigo que no bebe y que no se droga en las fiestas de Móstoles. Porque si luego quieres ir a casa, así no te pagas el taxi. La cosa es que esta frase, decidieron ambos abandonar el lugar y desplazarse al domicilio del denunciado, en una fiesta en Móstoles en la que te estás drogando y estás borracho perdido, Ujú. vuelve a pasar lo mismo que pasaba con una cosa que pasaba con la denuncia de Mouliá, que decías, ¿para qué vas? Claro. O sea, ¿para qué vas? ¿Y para qué Es decides en conjunto, no? Porque claro, pero entonces aquí llega lo gordo. Durante el trayecto, el denunciado comenzó a introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento. ah, ¿Vale? La denunciante manifestó de forma expresa su negativa
diciendo que no quería y tratando de apartarse físicamente, produciéndose un forcejeo. El denunciado persistió en su conducta, intentando penetrarla pese a la oposición activa de la denunciante. Esto, si es tal cual se cuenta en la denuncia, Ujú. cosa que no sabemos, es una agresión sexual. Correcto. Independientemente de que se la haya chupado en el baño y de que sean medio novietes, Ujú. si hay una oposición activa de la denunciante que dice que no quiere y trata de apartarse físicamente, Ujú. si el otro persiste, por mucho que haya confianza sexual y hayan toda esa parte que se omite en la denuncia, por mucho que eso estuviera explicitado en la denuncia, esta escena, si fuera tal cual, sería una agresión sexual, con la ley del sí es sí y con la anterior. Sí, sí. Es así, pero sigue. En este contexto, el denunciado se aproximó a su oído y le susurró: si gritas será peor y si te resistes será peor. Expresiones que constituyeron una intimidación directa y eficaz. Al llegar al domicilio, la denunciante accedió a subir al inmueble en un estado de bloqueo derivado de la situación anterior. Aquí nos volvemos a tropezar con algo que es muy común en las denuncias estilo Me Too y es, bueno, el de mujeres que son incapaces de darle un bofetón a nadie. Sí. Entiendo que te puede pasar y que entiendo que es una posibilidad, pero de la misma manera que vemos que hay una especie de modus operandi en cómo liga Errejón, parece que también hay un modus operandi en cómo reaccionan mujeres del mundo del espectáculo a las que presupongo una vida sentimental prolija, quiero decir, que no es gente que no son adolescentes de 14 años, de 16 años, no son menores, ¿sabes? Que se quedan, ¡ah!, ¿no? Como en la pederastia. O sea, que son mujeres, ¿sabes? Mujeres que, no sé, por la generación y por el ambiente en el que se mueven, pues habrán tenido sus aventuras, ¿no? Sí, y luego yo no sé si el bloqueo te puede eso, bloquear, valga la redundancia, lo que dices de dar un bofetón y tal. Aquí tenemos un personaje extra, y yo no sé si lo tendrán atado, que es el que conduce el coche. Claro. Ese amigo que conduce el coche es un testigo. Es un testigo que no interviene, tal y como está contado aquí, ¿eh? Que no interviene, se le ha mencionado, él sigue conduciendo, mira para adelante, ella se opone, le dice que no, él sigue conduciendo, llegan a casa de Rejón y en ningún momento interviene y ella, bloqueada, entra en la casa. Mm, Claro, eso es lo que estaba diciendo yo, que lo del bofetón, el bloqueo y tal, joder, pero si te has apartado en el coche, o sea, irte a otro lado o no entrar en la casa o es como, joder. Existen situaciones en las que las mujeres se quedan, bueno, la gente que sufre, no solo las mujeres, la gente que sufre un golpe, un trauma, un tal, se quedan en estado de bloqueo, pero claro, Sí, sí, que yo no, o sea, por supuesto, que no, es que hay que escuchar la otra parte. claro. Al llegar al domicilio del denunciado, la denunciante accedió a subir al inmueble en un estado de bloqueo derivado de la situación anterior. En el portal y posteriormente en el ascensor, el denunciado volvió a insistir en que le practicara sexo oral, accediendo ella nuevamente bajo presión. Bueno, en el interior de la vivienda, tras continuar el contacto físico, el denunciado manifestó su intención de mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. La denunciante indicó que no deseaba mantener relaciones sin preservativo, a lo que inicialmente el denunciador respondió que no habría penetración. O sea, a la hora de decir que sin preservativo no, pero que es con preservativo sí, que sin preservativo no, ahí el bloqueo parece que se ha interrumpido. Ya. O sea, para montar el ascensor y todo esto hay un bloqueo, pero no es sin condón, no. Ahí el bloqueo se interrumpe. Sí, sí, sí. Yo, de verdad, leo esto y me cuesta un poco entenderlo, ¿eh? Por lo que sea.
Puede pasar, Sí, sí, sí. puede pasar, pero a mí, en fin, y esto lo digo habiendo dicho que lo del coche, si es como se cuenta, ya me parece como condenable. Si es como se cuenta. Pero ahí hay un testigo y ahí hay el acusado. Yo hasta me parece totalmente irresponsable conceder una credibilidad absoluta al relato de una parte, y es lo que se hace habitualmente. Ujú. Bueno, luego dice que no obstante, de manera sorpresiva y violenta, el denunciado la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró por la fuerza, vaginalmente, sin su consentimiento y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara. La penetración se prolongó durante varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó. Esto, independientemente de todo lo que hemos dicho anteriormente, Ujú. como la escena del coche, si es tal cual se cuenta, es una agresión sexual. Obvio. Pero vamos, Ujú. de sota caballo y rey, aquí no hay ni atenuante de si ya tenían una relación, da igual. Si en ese momento ya estaban follando de otras maneras, da igual, porque ya, según la denuncia, había dicho que sin condón no. Entonces, independientemente del bloqueo o no bloqueo, de la relación o no relación, independientemente de todo eso, si esto es tal cual se cuenta, es una agresión sexual. Ujú. Ahora bien, ¿es tal cual se cuenta? No lo sabemos. Sabemos que esto es lo que dice esta denunciante, Ujú. ¿vale? ¿Para qué existen los juicios? Para aclarar si las cosas que son contadas en una denuncia son tal cual se han contado. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Conformarse con esa parte. Ya tienen material. Ujú. Ya tienen. Esto es puro morbo. Tras los hechos, la denunciante le recriminó, siendo ignorada por él, tras lo cual mi representada abandonó el domicilio. Vale. Esto es, digamos, lo más congruente que hemos visto, pero esto no es muy congruente con el bloqueo inicial. O sea, si ya tienen una relación, si él es un bestia, que ella se vaya enfadada después de que la fuerce es totalmente lógico. Que no denuncie al salir también es lógico. Sí. Bueno, tenía que haber sido a denunciar en ese momento. Pues no necesariamente. Pues no necesariamente. Muchas mujeres a las que agreden sexualmente no denuncian en su vida. No es fácil Claro. ponerte delante de un policía a contarle que lo que te acaba de pasar. Te da vergüenza. O sea, pero lo que no me casa muy bien, digo, dentro del relato de la denuncia, es que después de decirle sin condón no, después de recriminarle, después de gritar que pare, después de, digamos, pues ¿no? Contestar y irte de la casa, cabrón, ¿no? Ujú. Ese bloqueo para subir, a mí se me hace raro de entender. Ya sé que hay psicólogas especializadas en género que dicen que las mujeres se vuelven niñas en estas situaciones, pero yo, sinceramente, eso no lo compro. Sí, en algunos casos, pero es que es lo mismo que la denuncia de Moblía. Es como si Errejón fuera Drácula y tuviera un poder, ¿no? Para ven aquí a la casa, ¿no? Como si hipnotizase. Eso a mí no me cuadra, pero bueno, da igual. Con posterioridad volvieron a verse en una ocasión más, ¿vale? Ujú. Persistiendo el denunciado en conductas de control extremo, exigiendo el envío de ubicación en tiempo real y realizando llamadas insistentes. Extremo. Claro, es que, joder, claro que las denuncias son así, quiero decir, que el abogado lo que quiere es ganar el Sí, 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 sí. caso, ¿no? Pero el caso es que después de que le hace esa putada, de, oye, que no, sin condón no me fue, pum, además de una manera brutal, después de lo del coche, el caso es que mi patrocinada accedió al domicilio del denunciado una vez más tras su insistencia. Al llegar al domicilio, él apaga el teléfono dejándole en el portal durante unos minutos hasta que finalmente le abrió, manteniendo nuevamente relaciones sexuales en las que ella sentía un profundo malestar y sometida a control por parte del señor Errejón. O sea, tú te das cuenta de que estos son los poderes de Drácula, ¿no?
¿Has leído la novela? Sí, sí, sí. O sea, tú vas a la casa contra tu voluntad. Es que joder, vale. Es que siempre se cuentan igual estas historias, ¿eh? Esto luego hay que defenderlo en un juicio. Claro. Esto hay que defenderlo en un juicio, no me parece fácil. O sea, si la denuncia se limitase a contar lo del coche y lo del no preservativo, pero es que claro, te la lees entera y de pronto empiezas a hacerte como ciertas preguntas. Finalmente la relación terminó. Si bien el denunciado llegó a manifestar que finalizaría cuando él quisiera y no cuando ella quisiera. Ese está entrecomillado y puede que sea un WhatsApp, o sea, un mensaje que ya tiene guardado, porque está entrecomillado, ¿vale? Cuando él quisiera y no cuando ella quisiera. Manteniendo contacto en redes sociales hasta el 6 de enero de 2022. Vamos otra vez a la fecha anterior, octubre, ¿vale? Octubre del 21, ¿vale? Ujú. Enero del 22. O sea, se vieron una vez más, pero por redes sociales estuvieron hablando, pues, casi 4 meses más, ¿vale? Sí. El Día de Reyes del 22 fue la última vez que se comunicaron. En dicha fecha, la denunciante sufrió un ataque de pánico en su domicilio, iniciando tratamiento psicológico y psiquiátrico. Desde entonces no ha vuelto a mantener contacto presencial con el denunciado. Ujú. Y esos son los hechos, ¿vale? Después ya viene pues todo lo que en fin, toda la parte esta de los fundamentos jurídicos de la denuncia. Errejón, pues lo tiene negro, porque claro, esta denuncia por el mismo abogado de la otra denunciante se expresa en unos términos muy parecidos, pero hay una diferencia, que es que en la denuncia de Elisa Mouliá no hay relación sexual. Correcto. Ella le dice que no y él no la fuerza. En este caso, sí hay relaciones sexuales. Y una vez que hay relaciones sexuales, tal y como está la legislación, lo tienes mucho más jodido. Ujú. Lo que denunciaba Mouliá no era una agresión sexual en el sentido de que no había una relación sexual. Sí, Había un intento torpe, insistente, bruto, lo que quieras, había todo eso. Luego todo estaba adornado con esta cosa del control mental y todo este rollo, pero lo que se denunciaba no era una agresión sexual. En este caso, dado que ha habido relaciones sexuales, ¿cómo demuestras tú? En caso de que, ¿cómo demuestras tú que en ese momento, bueno, en el coche hay un testigo, pero en casa no? claro. Entonces, te diría que esta denuncia le va a complicar muchísimo la vida a Errejón, muchísimo más de lo que se la complicó la otra. Ujú. Y aquí hago un último apunte. La denunciante pide ser testigo protegido, Sí. no tiene una vida, pues, eso que se explica en la denuncia, que tiene mucha exposición mediática, que es una actriz, debe ser relativamente conocida por lo menos. Imagínate que Mouliá hubiera sido testigo protegido, que solo hubiéramos conocido los hechos de la denuncia y la voz en el juicio, Ujú. ¿vale? Desde el punto de vista de la opinión pública, ¿crees que se hubieran sacado las mismas conclusiones? No, Y desde el punto de vista judicial seguramente tampoco. Entonces, ¿por qué te digo que Rejón lo tiene mucho más complicado ahora? Porque esta no es Elisa Mouliá. claro. Es decir, esta no va a ir por los programas demostrando sus desequilibrios, mm, llenándolo todo de contradicciones, diciendo que no es un delito, que sí, que no sé qué. O sea, No creo que tenga una foto con 2 matrículas de moto iguales. claro. O sea, si lo tiene, no lo vas a saber. Quiero decir que es una persona Ya, ya. que con el abogado toma la decisión de blindar su imagen pública y su identidad. Y
En la denuncia hay 2 escenas que son, si son así, son impepinablemente agresiones sexuales. Y Errejón, para defenderse, no va a poder decir quién es, Ujú. si la convierten en testigo protegido. Entonces va a flipar, o sea, lo va a tener jodido. Ya digo que yo en la denuncia, tal y como está contada, veo cosas que no me cuadran mucho. Ya digo que puedo dar credibilidad a los hechos y a las interpretaciones de los hechos, pero siempre hay que escuchar a la otra parte, ¿vale? Ujú. Pero tengo la impresión de que en esta denuncia las cosas van a ser más complicadas judicialmente para la presunción de inocencia de Errejón. Y que una vez que empiece, si Elisa Mouliá dice la verdad cuando dice que hay muchas más que están calladas, veremos a ver si el inicio procesal de esta denuncia con la identidad protegida de la denunciante no despierta nuevas denuncias en otras que, según Mouliá, han estado calladas. O sea que la vida de Errejón se ha complicado a unos niveles que van a hacer pasar todo lo que le ha pasado hasta ahora por un juego de niños.